Bueno, ya estoy aquí. A ver si ahora, a ver si ahora no hay problema. Con Ruth, estamos avisando tal, 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 tal. Venga. Voy a añadir a Ruth. Hola, ¿qué tal a todos? Voy a preguntar. Ahora, ¿sabes qué era? Que tenía abierto el otro programa para lo del Facebook de después y yo creo que no me dejaba todo. Yo también pensaba que a lo mejor sí, yo sigo yéndome doble, pero bueno, a ratos. Que, que te iba a decir que con todos los directos que estás haciendo, que pareces del, ¿La patoja de directos? la pantoja de directos, que si habías tenido tantos problemas como este. No, nunca. Una vez llegué tarde a uno. El pobre Diego Flores estuvo esperándome. Nerviosísimo. Es que lo de los cambios de hora es un poco lío. Me ha Ah, hecho gracia que hayas dicho que nos conocíamos de vista en la universidad. No nos conocíamos de vista. os Nos conocí, conocíamos de hablar y de charlar. Éramos conocidos. pero poco, Poco, es verdad. No éramos súper amigos. No nos contábamos nuestros secretos. claro. Aquí está. Por si acaso antes alguien no lo ha Me visto. pongo yo cascos. Venga, Eh, voy a ponerme cascos. Esto te va a hacer más daño, bueno, no sé a quién hace más daño, a ti o a mí esta foto. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho. Ah, sí. No, pero digo del físico. Bueno, yo es que en esa foto salgo bien porque tengo mucho pelo, aunque salgo al lado de Raúl Prieto, en aquella época conocido como Raúl el Y Guapo. de Pablo, el pobre Pablo con esas gafas, ¿qué daño le estás haciendo enseñando esa Vale, foto? pues llevo con esto de los directos, llevo tiempo con ganas de pasar los cortos al ordenador para poder compartir algo y enseñarlo, pero no tengo cables para hacerlo. Pero me habría gustado tener algo de este mítico corto porque además ni hace años que no lo veo. Ese era, lo había escrito Pablo, ¿no? Sí, lo dirigió Pablo también, sí, sí, Lo sí. dirigió Pablo. Y luego yo también hice otro contigo que era con un niño, ya no me acuerdo de ese. Ese sí que querría verlo. Ostras, yo no me... Ah, pero es que ese no se llegó a hacer, solo se grabó aquello. Joder, qué tío. Sí, 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 sí. Claro, No, lo hice tan mal que dijisteis esto no hay quien lo saque adelante. bueno, la vida que hicimos con Roberto y con Ángel Mirallas para Sí, que se suponía que era un niño que se obsesionaba con Hitchcock y crecía y no sé qué, bueno, una movida. y con Luis, con tu hermano, también hice alguna cosa en la universidad. Él nos iluminó un trabajo de la universidad que era un anuncio de la tele, una prueba de anuncio de la Sí, tele. mi hermano dirigió la fotografía pues de un corto de los que hicimos para la facultad y a partir de ahí empezó a iluminar a todos. Ay, los inicios, qué bonito, ¿eh? Cuando éramos tan tontos y felices. Y ahora también. Bueno, sobre todo tontos. Bueno, cuéntame, eh, ¿la promoción la hacemos ahora de Alchemist o la hacemos luego? La podemos hacer ahora, así no se nos olvida. Al que Vale, mis amigos, aunque seguro que toda la gente que se ha conectado y que se va a conectar ya lo conocen y son súper fans. mira, ahí se ha conectado Iván. Sí, sí, sí. Pues Iván, nosotros ahora tenemos un podcast que se llama Alchemist y que lo está petando. y que estamos súper contentos, nos ha salvado de la pandemia, la cabeza, digo, nos la ha salvado. Sí, Eh, sí. y que hablamos, pues, habla Ruth, que es la que sabe de esto, Ruth, Iván y Javi, que los tres trabajan, pues eso, como trabaja Ruth, a nivelazo de Hollywood, haciendo pelis en el departamento de arte. ¿Qué es lo que haces tú, Ruth? Pues mira, yo pinto props y criaturas como esta de aquí, que es un dinosaurio que he pintado hace poco aquí en casa, que modeló Stefano Cordioli, que es un modelador muy bueno. Y pinto luego props en películas. Los props son los elementos de atrezo que, Esto es susceptible. que son susceptibles de ser movidos. Muy bien, veo que te lo has estudiado. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo, ¿vale?
Esto que parece un sable láser, en realidad es un juguete que compré en el Tescos, que es como el Carrefour, y que atrecé un poco, o sea, le di un poco de peso para que pareciera más tal, y luego lo pinté todo entero. ¿Por qué? Pues porque el juguete tenía las medidas reales del sable láser de Luke Skywalker, porque, claro, al tener acceso a uno de verdad, pues sabes cómo de fiable es. O, por ejemplo, esto, que lo pinté para Warcraft, la película, que está basada en el videojuego. Esto es una calavera que iba en las armas de los orcos y bueno, está hecho en impresión 3D y está pintado como si fuera hueso. Esto lo iban a tirar porque nos sobró, entonces me lo llevé para casa. Esto no suele pasar, normalmente se tira todo, pero esto lo robé. O, por ejemplo, esta varita mágica, que esto vale un dinerito porque es una pieza muy exclusiva que nos regalaron solamente a toda la gente que trabajábamos en Animales Fantásticos 2 y que yo y mi amiga Paloma Hernández nos estuvimos pintando, 300 o 400, ya no me acuerdo, y esta varita pues nos regalaron una cada uno. Entonces, pues mira, estas reliquias voy acumulando en casa y me voy a hacer un museo o algo. Esto es pintar props. Hacer que algo que es de resina, por ejemplo, esto es de resina, era de color amarillo, o esto es de plástico y era de color gris plástico, o esto era impresión 3D y era de color blanco, ¿no? Pues todo esto, darle el acabado necesario para que parezca verdad en un primer plano, porque los props de mano, los elementos de atrezo de mano, necesitan mucho realismo, un acabado de pintura muy bueno porque, claro, se van a ver en primer plano y tienen que parecer de verdad. Y luego la parte de puppets, pues tenemos aquí a este pequeñito Sparky, de la película de Tim Burton, Frankenweenie, que también Iván y yo nos pintamos 300 de estos, que nos regaló la película como regalo a todo el equipo. Entonces, esto también es de resina, en este caso, a veces son de... Pero vaya regalo, o sea, lo haces tú regalazo. Y te lo regalan, ¿no? O sea, lo haces sí. tú. Bueno, esto es así, no pasa nada. Un regalo trampa. Es un regalo que también te pagan, ¿sabes? Porque si lo pintas tú te están pagando, así que... Eso es verdad, es verdad. Ese tiempo te lo pagan. Oye, claro. Y tú, cuando estabas en tu pueblo, allí en León, ¿cómo se llama tu pueblo? Villamañán. De ahí viene mi nickname, Villamagna, porque Villamañán antiguamente, es un pueblo de León, pequeñito, antiguamente se llamaba Villamagna. Y como García, que es mi verdadero apellido, que el otro día le preguntabas a Raúl que cuál era mi apellido, nadie sabe mi apellido real. Yo no me acordaba, sabía que era uno García Sánchez o algo de eso. Cuando me hice freelance, claro, para que te encuentren más fácil los clientes potenciales, Ruth García lo googleas y te salen 40.000. Ruth Villamagna lo googleas y te salgo yo. Entonces fue una estrategia de marketing. Es que tú sabes mucho. Yo soy estabas en tu pueblo, allí con 17 años, y decías, yo quiero ser pintora escénica de mayor, ¿o cómo era la cosa? Pues fíjate, el otro día estuve hablando con un cole de una prima que trabaja de profesora y quería pues que los alumnos hablaran conmigo y yo con ellos y les contara. Y un poco el mensaje era ese, ¿no? Que cuando eres pequeño todos tenemos un talento por el arte al final, ¿no? Aunque yo no creo mucho en los talentos, pero sí una permanencia por el arte. Y a mí me gustaba mucho dibujar y pintar y hacía cómics de mis amiguitos del cole y me gustaba mucho la plastilina, hacía unas bolas muy buenas de plastilina y bueno, como para mí Bellas Artes era un concepto de ser de familia de gente con dinero para poder dedicarte a eso, pues siempre lo descarté. Además era bastante duro entrar en las pruebas de ingreso. Así que un buen día me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y dije, periodismo, porque me gustaba mucho escribir también y yo pensaba que los periodistas viajaban mucho y tenían vidas apasionantes. Hasta que empecé a trabajar de periodista y me di cuenta que todo era una farsa. Bueno, algunos tienen vidas apasionantes y viajan mucho, incluso hacen cosas guays, algunos. Sí, claro, un 1%. Como en todo. Bueno, es verdad, pero no sé, no era lo mío. Además tiene una parte muy oscura el periodismo que yo aborrecí desde el minuto 1. Y nada, y después pues seguí modelando en casa y haciendo cosas en casa y mandé mi portafolio a diferentes... ¿Pero llegaste a trabajar de algo de periodismo o no? Sí, estuve 2 años ejerciendo, estuve
En el ABC, en Galicia, estuve en el Diario de León en León, estuve en varios medios online que empezaban en ese momento a funcionar y eso fueron unos 2 años más o menos hasta que ya empecé a trabajar en esto y decidí dejar aquello. Pero siempre estuve un poco entre una cosa y otra. ¿Y cómo empezaste a trabajar en esto? ¿Cuál fue tu primer trabajo después de... Pues en internet encontré un puesto de trabajo que era para tallar corcho blanco en Barcelona. Yo estaba en León, en Barcelona, en una especie de centro comercial que iban a hacer como una atracción. Y bueno, yo apliqué pues por aplicar y me respondieron para ir a trabajar y me fui para allá, a Barcelona, de un día para otro. Y ahí fue cuando descubrí el mundo de la escenografía, porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, ni de que existía, ni de que había tanta gente dedicándose a ello. Y ahí empecé a trabajar, el proyecto duró como un mes y con lo que gané, pues me fui a estudiar un curso de artes plásticas aplicadas a la escenografía en Madrid, en la Complutense, en la Escuela de Verano. Y era un curso intensivo muy interesante porque tocabas un poco todo. Es verdad que estaba un poquito desfasado en cuanto a materiales y tal, todo esto de la enseñanza que a veces se queda un poco atrás. No sabía Pero nada del silifón, no lo sabía, no lo conocía. lo del silifón no creo que existiera de aquella, pero vamos, ni la silicona, si me apura, ni la silicona ni la espuma de látex. El látex amoniacal, vaya, pero lo demás no. Y ahí aprendí cositas y con los trabajos que hicimos en el curso, pues engordé mi portafolio y seguí buscando trabajo hasta que me llamaron de una empresa de Madrid, que eran las carrozas de los Reyes, y ahí tenían mucho trabajo. Ahí entrábamos en manada, entrábamos como 30 personas, 30 jovenzuelos inexpertos, y ahí pues empecé a trabajar y me quedé 6 años. Jolín, pero haciendo de todo. Ahí, sí. Haciendo de todo, sobre todo en pintura, que de aquella no me encantaba, no era la parte que más me gustaba y me gustaba más esculpir, pero claro, yo no sabía nada, porque al final no tenía un background de escultura importante y de pintura tampoco en realidad, pero bueno, era lo que necesitaban en ese momento y fue lo que hice. Entonces hacíamos las cabalgatas, hacíamos publicidad muchísima y hacíamos alguna película. Por ejemplo, El laberinto del fauno. Joder, o sea, que una empresa que hace cabalgatas también hizo el laberinto del fauno. Claro, y en España es bastante habitual, al final hay que comer y en las cabalgatas de Reyes dan mucho dinero. ¿Sabes lo que estoy aprendiendo yo, entre otras muchas cosas, con los directos y con vosotros en Alchemist? Primero, que hay que especializarse mucho. Sí, sobre todo si vives fuera de España, ¿eh? En España no sé si eso ayuda mucho. Ya, sí, eso yo también tengo la duda, pero es interesante eso, ¿no? Saber que te tienes que especializar en algo y no hacer cabalgatas y hacer... Quizá en España, no lo sé. Quizá tenemos esa manía de no pensar así y es bueno pensar así, ¿no? En estar especializado en algo ahí a tope como tú ahora. Yo estoy completamente segura de que hay que hacerlo así. Vamos, creo que depende de profesiones, pero en concreto de la nuestra, creo que es muy importante estar especializado y además es que yo, por ejemplo, mi base es un poco de todo. Yo en esta empresa en Madrid pues aprendí un poco de carpintería, un poco de moldes, un poco de pintura y un poco de escultura. Bueno, de pintura más, porque era lo que yo hacía más. Pero al final esa base te sirve para todo, porque yo, por ejemplo, ahora, cuando trabajo como pintora, a veces, yo soy un poquito patosa, ¿vale? Que esto que no se entere nadie, y entonces a veces rompo cosas que ya se tienen que ir, que ya se tenían que ir. Entonces, esa base en España me da la habilidad de poder arreglarla súper rápido y el acabado de pintura apropiado para que no se note que la he cagado. Y entonces el laberinto del fauno fue lo que te abrió un poco los ojos y te dio la patada en el culo, ¿no? Bueno, en España, en esta empresa, la verdad que al principio, los primeros 3, 4 años, fue súper feliz, ¿eh? Me encantaba el trabajo físico, era algo que acababa de descubrir, creo que es algo que le pasa a mucha gente. Y la parte intelectual también ayuda porque muchas veces tienes que saber organizarte bien, saber qué materiales vas a necesitar. Yo hacía los pedidos de todo, yo organizaba todo. Entonces, ahí también hay una parte de logística que es importante conocer, ¿no? Entonces aprendí muchísimo. Y luego el laberinto del fauno fue una súper escuela
porque ahí estás en contacto pues, con gente como Guillermo del Toro o como Eugenio Caballero, que era el production designer, el director de arte, que luego ganó un Oscar y creo que tiene otro por Roma. Entonces estabas mano a mano trabajando con ellos venían, te decían tal, aprendes cómo funciona el proceso, te mandan los dibujos técnicos, los artísticos para las referencias de formas y pintura, los técnicos para las referencias de tamaños y medidas, y ahí aprendí muchísimo. Y claro, cuando se acabó el laberinto del fauno, me acuerdo que uno de los jefes que tenía por aquella época, que le gustaba mucho pincharnos, nos miraba y nos decía, laberinto del fauno, sois unos flipados, esto no va a volver a pasar nunca. Y yo pensé, bueno, pues entonces habrá que buscar esto en otros sitios. Pero, que pase. Claro, pero para mí era una utopía salir de... ¿sabes? Lo primero porque tienes el síndrome este del impostor del que hemos hablado muchas veces, que piensas... Sí, en Alchemist, en nuestro querido Alchemist, por si alguien no se había dado cuenta. Entonces te da la sensación de que tú no tienes derecho a estar ahí o a pedir más, ¿no? Cuando ya vas superando eso, pues bueno, es más fácil sacar la cabeza, ver a tu alrededor y empezar a buscar otras opciones. Pero fue Iván el que me abrió los ojos para irnos a Londres. No lo sabía. Y estábamos en esta empresa trabajando juntos y un buen día vino y me dijo, Ruth, Clara y yo nos vamos a... Clara, que dentro un poco viene ella. Me dice el pie perfecto para echarte y meter a Clara. Venga, vale, mete a Clara. No, sigue. ¿Qué te dijo? Me dijo, nos vamos a Londres, que Valentina, que es una pintora de prótesis y modeladora de prótesis y de todo prótesis impresionante, que si la buscáis en Instagram vais a flipar. Valentina nos había dicho que allí había mucho cine de Hollywood y entonces Iván dijo, y nada, nos vamos allá a probar suerte. Y yo, cuando había terminado la universidad, me había ido un montón de veces a Reino Unido a aprender inglés, a mejorar inglés, a estudiar y a trabajar, porque claro, yo he trabajado de millones de cosas, no solamente de periodista, antes de esto. Y esas aventuras yo las echaba un poco de menos. Entonces, cuando Iván me dijo que se iba, yo me quedé toda chafada, en plan, me alegraba mucho por él, obviamente, pero pensé, pero bueno, ¿y yo me quedo aquí? Y ahí fue cuando empecé a rular con la idea de marcharnos afuera. Y bueno, mi chico Víctor un buen día me dijo, pues vámonos. Y dije, pues vale, y nos fuimos. Ahí así. Bueno, pues luego continúas contando y también cuentas lo de Nueva Zelanda. ¿Fue antes o después o en medio? Lo de Nueva Zelanda fue antes de Londres. Pero ahora conectas con Clara y luego ya en Facebook. Y luego ya en Facebook. Venga, vale. Ok, perfecto. Muy bien. Chao, chicos. Chao. Voy a buscar a Clara. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo no sé si ya los que lo estáis viendo conocéis a Luismi, sí. Luismi que está ahí. Hola, Clara. Hola. ¿Se me oye bien ahora? Sí, ¿Qué tal? te oye bien, sí. Vale, porque digo, no sabía si ponerme los cascos o sonido ambiente. Sí, era Buenas. con el ordenador el problema. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, encantada aquí con... Me encanta este directo. No, que me encanta, porque... A mí también. Porque no, habitualmente estoy nervioso, tal, no sé qué, porque hay gente con la que hacía mucho que no hablaba. Tú y yo no nos conocemos en persona. Es verdad. Pero casi... Aunque como si nos conociéramos. Nos hemos visto por pantallas muchísimo en los últimos meses. Y nada, es que digo, vamos a juntar aquí a Ruth y a Clara, que creo que tienen un mogollón de cosas que contar. Genial. A ver, cuéntanos, ya hemos oído a Ruth cómo empezó. Tú eres de Sevilla, Sevilla. Yo soy de Sevilla, capital. Del mismo Sevilla. Y bueno, y he vivido en los últimos años, en los últimos 15 años, entre Madrid y Londres, donde he desarrollado mi carrera profesional. Yo ya me lo sé porque te tuvimos en Alchemist. Entonces va a parecer que nos repetimos, pero sí, lo que tiene. Repetimos, no pasa nada. Pues sí, básicamente yo hice Bellas Artes en Sevilla y después de hacer Bellas Artes me mudé a Madrid, donde empecé a trabajar en Zeppelin Televisión, la productora de Gran Hermano, de Fama, Supermodelos y todos los realities del país. Y ahí estuve 5 años trabajando. Lo que pasa es que yo entré ahí
por otro departamento, que fue donde me ofrecieron un trabajo, que fue el de realización, que no era lo que yo buscaba directamente el área de decoración para dedicarme a la dirección de arte, que es lo que hago hoy día. Pero en aquel momento pude entrar por realización, metí cabeza y pasados... Sí, ¿y tú por qué estudiaste Bellas Artes? ¿Qué es lo que te gustaba? Pues yo estudié Bellas Artes porque desde niña siempre tuve unas actitudes artísticas y era un poco lo que de las materias que más me gustaban, de dibujar, pintar y tal. Y siempre supe que desde muy niña que quería hacer Bellas Artes. Yo creo que desde los 5 años ya decía, yo voy a ser pintora. Entonces, como Emma. Y, pero Como tú tu hija. ¿qué querías? ¿Tú querías pintar? Yo en principio quería pintar, lo que pasa es que cuando yo hice Bellas Artes y estuve en los últimos años ya empezando a vender algunos cuadros y tal, vi que no me molaba la idea de vender ahí mis sentimientos al mejor postor. Y no me gustaba estar en esa industria del arte, de las galerías, que otra gente sirve para eso, pero yo no me veía. Entonces yo tenía muchas ganas de abrirme al mundo y trabajar para alguna empresa. Yo nunca tuve una especial fijación en el cine, aunque o sea, siempre me ha gustado y he disfrutado mucho la parte artística del cine, pero yo nunca tuve una idea preconcebida de dedicarme a esto. Realmente ha sido una cosa casual. ¿Por qué? ¿Cómo surgió aquello de Gran Hermano? Aquello de Gran Hermano, pues yo ya el año después de Bellas Artes estuve aquí haciendo una segunda especialidad de Bellas Artes de diseño. Entonces yo había pensado en meterme en la parte de diseño para publicidad, Sí que me rondó por la cabeza el tema de la parte de diseño gráfico para tele, para publi. Y entonces estuve explorando áreas y ya vi que existía esa parte de la decoración en cine y pensé, dentro de las audiovisuales eso es lo que me gustaría. Lo que pasa es que en aquel momento en que yo entré en Zeppelin, entré en el área de realización porque también necesitas una visión artística para la realización, para un encuadre, no era realmente lo que más me gustaba, pero bueno, me pareció una muy buena oportunidad de entrar por ahí. Y de hecho fue muy buena porque después de un par de realities, ¿no? Un par de Gran Hermanos después. No, todavía no fue Gran Hermano, fue una cosa muy pequeñita que se llamaba Six Pack en La Sexta y La Cocina del Infierno. Ahí estuve en el área de realización, en la sala de control como auxiliar de realización y de ahí ya intenté hablar con los jefes a ver si había algún huequito para meterme en el departamento de decoración y me pasaron, me trasladaron. Entonces Y ya para eso empecé, hay que ser muy insistente. Quiero decir, hay que... sí, Sí, ¿verdad? Es que eso también lo estoy aprendiendo, que yo no soy sí. así. Hay que ser- Sí, cuando eres niño y estás muy verde, pues eres lo insistente que tienes que ser. Cuando somos más mayores nos cuesta más, a lo mejor, pero es algo que, bueno, el que la sigue la consigue, ¿no? Entonces sí. Y te he interrumpido. Y entonces estabas... Y entonces ya sí que entré en el departamento de decoración, pues empecé haciendo inventarios del cierre de La Cocina del Infierno, de todo el atrezo y todas las cosas que se habían utilizado en aquel programa. Y de ahí ya, pues estuve a partir de ahí ya 5 años en el departamento de arte, haciendo las 20 y pico producciones que se hicieron en Zeppelin en esos 5 años. Pues estuve ahí como asistente del director de arte y de la decoradora. Entonces estuve aprendiendo un poco de las dos áreas y nada, y vi que, bueno, que ahí sí me sentía más como en casa, que ahí sí era una parte que me gustaba. Ahí todavía no tenía que dibujar mucho y hacer las labores que hago hoy en cine. Ahí era una cosa más de gestión y de decorar porque yo no estaba dibujando con el director de arte, yo estaba más bien en la parte de decoración, consiguiendo el mobiliario que entraba en los programas, las sesiones de mobiliario. Y luego, pues si había una fiesta temática en Gran Hermano de yo no sé qué, o una cena romántica en no sé qué programa, pues atrezando aquel momento especial del programa, ¿no? Pero ahí no tenía que dibujar y hacer los planos de construcción y las cosas que luego entraremos en detalle, que es a lo que me dedico ahora. Y, ¿qué te iba a decir? Y entonces, claro, ya sé que de todo se aprende, ¿vale? Ujú. Pero tú de aquella época de Zeppelin, ¿qué aprendiste? Pues, hombre, ahí aprendí mucho de la gestión y de cómo funciona la tele desde dentro. Pues, porque, claro, metido en una productora, en todas sus producciones,
y cogiéndolas desde el principio, desde la fase inicial de diseño, de oficina, hasta todo el proceso de montaje de un decorado hasta que ya se empieza a emitir, pues ahí estás aprendiendo del proceso completo. Entonces, pues con el director de arte y con la decoradora, con Juanjo Carrillo y con Cristina Navarro, pues aprendí un montón. Ellos llevaban bastantes años ya, estaban muy consolidados y nada, y ahí aprendí toda la base que he tenido luego, que bueno, luego en cine he tenido que aprender muchas cosas más, pero Y tú tenías, sí que me dio una base y una visión de los departamentos y de cómo funciona una producción. ¿Y tú tenías ganas de hacer algo más? Sí, ¿O fue Iván el que vino con la... a mí lo que me pasaba en Zeppelin es que las cosas que se hacían de ficción no me tocaban, porque yo estaba en reality. Reality, que era el 80% de la producción que se hacía en Zeppelin, en The Mall, era en reality. Cuando se hacía algo de ficción venía un equipito de fuera, bueno, de fuera o de dentro, pero que era un equipo diferente. Y yo tenía muchas ganas de hacer ficción. Entonces, en algún momento estuve barajando la posibilidad de hacer otras cosas en Madrid, el día de mañana meterme en otras productoras donde se hiciera ficción, pero llegado el momento aquel del cambio, decidimos irnos a Londres y pensamos que era una mejor opción para abrirnos horizontes, y yo pensé que además en Londres me podía formar, hacer un máster en dirección de arte, que fue lo que hice cuando llegué, y bueno, y que iba a ser un proceso más enriquecedor y iba a poder además trabajar allí en mejores producciones. Y en ese año que estuviste haciendo el máster, Uh-huh. ¿cómo sobrevivías? ¿De dónde sacabas? ¿De los Bueno, pues mira, ahorros o de...? ahorros y estando viviendo a dos velas, y Iván y yo ahí en nuestro cuartito compartido en una casa con gente que no conocíamos de nada, hasta que llegaron Ruth y Víctor de Nueva Zelanda, que empezamos a compartir los cuatro. Y nada, fue un año muy guay porque estuve dibujando y haciendo el máster, que fue una maravilla, todo el aprendizaje de hacer planos, de tal, toda la parte de dibujo artístico. Mira, por aquí tengo un dibujo que hice en el máster, por ejemplo, de un espacio interior como para... esto era el proyecto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues esto era un salón, ¿no? Entonces esto es un dibujo así más artístico, como un concepto, y entonces eso fue un año que fue una gozada para mí, a nivel de retomar el dibujo y tal. ¿Pasamos algunas penurias? Pues sí, porque siempre que te vas a un sitio nuevo tienes que pasar penurias y tienes que adaptarte a una nueva vida. Dejas tu casita de Madrid muy cómoda y muy estupenda para irte y meterte en una habitación en un cuchitril. La habitación no era pequeña, pero bueno, tú sabes, era una casa sin salón. Así, Con moqueta, adaptarte a... con moqueta. Sí, con moqueta siempre, con las alergias. Entonces, bueno, pues fue toda una experiencia, pero nosotros la vivimos con muchas ganas porque teníamos muchas ganas de esa nueva etapa. ¿Y cuál fue tu primera peli allí? Pues mira, hice el máster, después del máster hice 3 series de televisión. Top Boy, sí, que tengo aquí mi chuleta, porque si no. Top Boy fue una que era de traficantes de droga en un área de Londres. Silent Witness, que tiene como... Yo hice la temporada 17 de Silent Witness, fíjate, eso es pues una serie mítica de allí. Y luego hice como una miniserie que se llamaba The Secret. Eran como unas, ¿cómo se llama? Como unas serie peliculitas, así como... Y luego, a raíz de haber hecho el máster y de haber llamado a mucha gente para que viniera a ver mi trabajo final, estuve en contacto, y ahí sí que tuve que ser muy persistente y llamar mucho y escribir miles de emails. Ahí ya sí que Paul English fue el supervisor de arte que me dio la primera oportunidad en cine, que fue en Misión Imposible 5. Claro, pero eso tiene que ser, o sea, que te digan, oye, vente a hacer Misión Imposible. O sea, yo me pongo en esa situación que si quieres venir a trabajar en Misión Imposible, entonces, como los dibujos Claro, animados, se me cae la mandíbula así con... total. Claro, a mí en aquel momento, o sea, yo estaba detrás de directores de arte, supervisores que estaban haciendo superproducciones allí en Londres. Entonces había ido a ver a alguna gente, me mantenía en contacto con ellos. Ellos me decían, mira, ahora mismo no, pero escríbeme cada mes porque las cosas pueden cambiar, las necesidades de equipo. Así que tú sigue en contacto conmigo y tal. Entonces yo seguí así. Lo que pasa es que el par de años que estuve haciendo tele,
series de televisión, pues en el momento en que hubo algo en cine yo estaba ocupada y siempre queda muy mal dejar una cosa para irte a otra. Entonces, ay, me encantaría, pero estoy terminando esto, acabo en 3 meses, si tienes algo entonces, genial. Entonces, al final, cuando se alinearon las estrellas para que yo pudiera empezar, fue Misión Imposible. Pero además, Paul Inglis me dijo en unas navidades de año 2014 o así, 2013, oye, que sí, que voy a contar contigo, pero yo no empecé hasta casi el verano, hasta mayo, la primavera, el verano, entonces tuve que estar unos meses, me cogí algún trabajito más, alguna publi, pero tuve que estar unos meses un poco a la espera de poder empezar porque no quería que se me pasara esa oportunidad, porque sabía que una vez que hiciera una peli ya era más fácil meter pie ahí y de hecho desde que empecé con hacer cine no he hecho más tele. Y cuando justo ganó Misión Imposible, es que claro, ahora hay un boom de series que flip. Sí, Y entonces yo creo que ya no está tan mal visto, entre comillas, hacer televisión, ¿no? Casi. claro, ahora Entonces, mismo sería muy diferente. entonces era así o la televisión es un No, poco de segunda todavía. no, estaba todavía un poquito, o sea, sigue estando mejor valorado el cine, pero sobre todo porque no había esas producciones que ahora tenemos tan maravillosas de HBO, algunas muy buenas de Netflix, tal. Entonces, en aquel momento el enfoque era cine, cine, cine. Hoy día, por supuesto, yo, por ejemplo, he trabajado en 2 películas de Netflix, este año pasado en Rebecca y en otra nueva de George Clooney que se va a llamar Good Morning Midnight. Y bueno, he hecho algo de Netflix y he visto los equipos que trabajan en Netflix y estaría encantada de hacer con esa gente también algo de series también. Ujú. Pues nada, como hemos tardado en arrancar, lo alarga un poquito más, pero seguimos Muy bien. en Facebook, si te parece. Venga, nos pasamos a la otra aplicación. Muchas gracias, Clara. Gracias. Chao. Hasta ahora. Bueno, está guay. Por eso ahora me mola que sigamos los tres. Sí, Lola, es increíble. O sea, las historias que pueden contar esta gente, que estoy aprendiendo yo con Alchemist, es alucinante. Entonces, como no me gusta el formato porque no pueden hablar entre ellas, y siempre lo hago así, luego nos pasamos a Facebook, que os recuerdo que está ahora lo voy a dejar puesto en las stories, pero tenéis el link en mi bio de Instagram para seguir la charla en directo en Facebook, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer unas cuantas cosas aquí en directo para que no perdernos. A ver si aparece Clara por aquí, ¿vale? Mira, Clara ya está por aquí, Ruth también, pero ahora me ha desaparecido, no sé por qué. Ahora, ahí va y viene. Y ahí estoy yo. Hola. Hola, sí, te oigo. Así que nada, en breve, a ver, os mantengo aquí, ¿vale? En Instagram, hola. Ruth, ¿me oyes? ¿Nos oyes? Sí, ¿y vosotros a mí? Perfectamente, pues nada, ya estamos preparados, voy a arrancar. Ahora vais a ver aquí un 5, 4, 3. Y entonces estamos en directo en Facebook. En Facebook también podéis hacer comentarios que se pueden poner y podemos... Oye, lo que no sé cómo se metía alguna imagen, si queríamos meter alguna imagen. Ahí a la izquierda te parece compartir pantalla. ¿No te Vale. aparecen unos iconos ahí que uno es como una flechita? Ya estamos en Facebook, que lo sepáis. Hola. 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 Así que nada, yo voy a despedirme mientras de Instagram, que esto es así, esto es el hombre orquesta. Bueno, nos vemos en Facebook, ¿vale? Voy a cerrar una ventana que entra un poco de ruido. Vale. Ruth, ¿que cómo te ha dado a ti ahora? O sea, en tu tiempo libre te pones a pintar y a hacer cosas, ¿no? Además de esto, has hecho el hombre plátano, ¿o cómo Ay, es? sí, está aquí, ahora os lo enseño. Es que mi tiempo libre ahora son 24 horas al día, Carlos. Es lo que tiene no trabajar por el Corán. Es lo que tiene una cuarentena. Y que Una el gobierno pandemia, te diga, ¿no? una Una pandemia. Y que Y el gobierno te diga Ruth que con te lo des de casa. superactiva que es, con lo superactiva que es Ruth, lo de tiempo libre, bueno, eso se queda para otros. Bueno, no tienes tiempo libre. Gracias, Clara, pero tengo que decir que pierdo mucho el tiempo y me encanta, ¿eh? Qué En el día a día hay muchas horas que estoy mirando por la ventana, viendo pelis, en redes sociales pierdo mucho tiempo o jugando en internet, Pues es muy que bien. como los adolescentes.
bien Oye. merecido, que luego se trabaja mucho. Pues sí, yo aprovecho para descansar y lo de hacer cosas en casa son cosas que tenía pendientes y que quería terminar y luego al final cuando estás trabajando es que no tienes tiempo para nada porque se trabaja muchísimas horas al día y llegas a casa agotado y creativamente hablando agotado, pero en batería off. Yo a mí lo que me gustaría es que empezarais desmitificando un poco el glamour de vuestro trabajo. O sea, me gustaría empezar así a lo bruto, ¿no? Quitar un poco, o sea, lo mucho que habéis tenido que trabajar, lo mucho que os ha costado, porque claro, dices, ¡jo, qué guay! Star Wars, ¿no? Qué guay, Tom Cruise en Misión Imposible, pero que no es todo la alfombra roja, ¿no? Para nada. Mira, yo a día de hoy, a veces con Iván, cuando en las últimas 2 películas que hemos trabajado juntos, en los estudios de la Warner Bros., pues dejábamos el coche, porque claro, estos sitios hay que ir en coche, dejábamos el coche en el aparcamiento y como el taller estaba lejísimos, cogíamos las bicis y nos íbamos en bici. Vale, tú imagínate un día a las 6 de la mañana, noche, cerrada, lloviendo a cántaros. Y Londres, lo que viene siendo Londres, a las 6 lo que viene siendo Londres, lloviendo a cántaros y nosotros con las bicis, con una capucha, mojados, empapados, salpicándonos todo de los charcos del suelo. Y Iván y yo nos miramos y empezamos, ¡oh, el glamour del cine que viene! ¡Oh, qué trabajo más bonito tienes, Iván! ¡Oh, qué trabajo más bonito tienes, Ruth! Totalmente. Porque es verdad, Claro, ¿verdad, Clara? No sé, a mí se me ocurren 1000 anécdotas, pero yo, por ejemplo, cada vez que tengo que diseñar algo y me tengo que ir a esos almacenes de atrezo y rebuscar entre lo más polvoriento del mundo para sacar no sé qué pieza que vamos a inspirarnos para... hay muchas partes que no son nada glamurosas, o sea... Todavía hoy, pero cuando empezamos, yo tengo que decir que te tienes que comer una cantidad de jefes frustrados que lo único lo que se sienten felices es en humillar a sus trabajadores y eso te lo tienes que comer con patatas porque al principio, si quieres seguir adelante, tienes que aprender y se aprende trabajando. Entonces, hay que comerse mucho el orgullo y trabajar mucho, porque yo, por ejemplo, he lijado paños son como las paredes de los decorados, pero metros y metros y metros cuadrados. Víctor, ¿me acercas al señor Banana? Claro. Banana. Mira, de eso que dices del orgullo, no sé si te estoy interrumpiendo, si vas a seguir. No. Vale. Hay que interrumpir, claro. No, esto de que tú dices de lo... Mira, el señor Banana, qué chulo. Qué chulo. Está muy guay. El tema del orgullo, hay una cosa que siempre que yo hablo de mi profesión, que es la dirección de arte, suena todo como muy artístico, muy bello y tal, pero hay una cosa que cuando tú entras en un departamento de arte a trabajar te tienes que olvidar de que eres artista y tienes que centrarte en que tú estás haciendo un trabajo para desarrollar la idea de un director y en su caso de un production designer, pero incluso el production designer, el director de arte, jefe, tiene que hacer una labor de humildad muchas veces porque tú no estás haciendo allí tu obra, no estás haciendo allí tu arte, tú estás al servicio de una producción, de un director, un productor, y entonces estás haciendo algo que represente, pero te tienes que olvidar de orgullos y de historias y tienes que dar un trabajo, un servicio lo mejor posible. Pero no estamos ahí para hacer nuestra pintura, nuestro arte, como cualquier artista pensaría que nuestro trabajo es. Pero eso, habéis tenido que aprender a tragaros un poco el orgullo y el ego, que los que somos artistas tenemos bastante de eso, yo creo, ¿no? Totalmente. Sí, desde el minuto 1, pero y hay que esforzarse mucho, que es algo que no se ve, ¿no? Ves a mucha gente que empieza en esto y que desde el minuto 0 quieren empezar a pintar sables láser y pues no estás preparado todavía, tienes que pasar por un montón de pasos que no son geniales, son seguramente una mierda, pero por ahí hemos pasado todos y mucha gente se queda en el camino precisamente por esa razón, pues porque no estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas o porque no quieres pasar por esos pasos y decides dar un paso atrás y ya está, y no pasa nada, ¿eh? Claro, cuando yo llegué a Londres, por ejemplo, empecé como dibujante,
que era como un grado, un poco como dar unos pasos atrás respecto a lo que había estado haciendo a lo mejor en tele, pero claro, los niveles son completamente diferentes en tele y en cine, y yo llegué a cine y yo estaba encantadísima de ser una dibujante junior, aprendiendo desde cero y con o sea, me parecía una pasada estar en un sitio donde además la gente te enseña, porque los compañeros que eran más senior que tú te enseñan, son muy abiertos a la hora de compartir información, y por eso yo he aprendido tanto en Londres, porque me he metido en superproducciones en las que a ellos les interesa que tú aprendas, porque entonces vas a ser una persona mucho más eficiente y vas a ayudarles mucho más. Si te dan un dibujo y te dan todas las herramientas y todo lo que tú necesitas saber, vas a ser mucho más eficiente, vas a aprender mucho más rápido y mañana vas a ser su apoyo. Lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia esas primeras semanas, esos primeros meses con un dibujante que acaba de entrar y que está aprendiendo, ¿no? Entonces yo eso lo he tenido muy presente luego, cuando he tenido a gente más junior a mi alrededor, pues he tratado de hacer lo mismo. Claro, no se trata tanto de ser la estrella, ¿no? Y de que todo el mundo te aplauda y te diga lo bien y lo bueno que eres, sino de formar parte de un equipo y hacer lo mejor que puedas tu trabajo y ayudar a los demás a que también hagan lo mejor que puedan su trabajo para que el producto final sea lo mejor posible con los medios que hay. Uh-huh. ¿Y tú crees que... A mí no me gusta generalizar, y sobre todo porque vivo en España y tampoco estamos como acostumbrados siempre a cargar contra España, pero en España, ¿tú crees que pasa eso, de que te enseñan porque, claro, les interesa que tu trabajo sea bueno y que al que está por debajo y que te hagan el trabajo bien, o no? ¿Hablas tú, Ruth? Bueno, hay de todo. Yo, por ejemplo, de mis compañeros aprendí mucho. En esta empresa de Madrid, tanto de Iván como de Javi Coronilla, como de Hugo, Pedro, un besito desde aquí si nos están viendo, un montón de gente que pasó por allí, por esa empresa, y yo aprendí mucho de ellos, muchísimo. Es verdad que luego cuando nos íbamos a algún montaje de algún decorado, si te encontrabas con otros pintores o con otros técnicos, sí que es verdad que al ser entre empresas había ahí una especie de secretismo absurdo que, bueno, es como, vale. Sobre las técnicas, ¿no? Sí, claro, las técnicas. Y aquí en Reino Unido esto lo ves menos, pero lo ves en gente igual más mayor, pero se ve muy poco. Lo que sí que creo que en España sucede es que, más que el secretismo, lo que hay es una sensación de que si tu jefe te da trabajo, tú le debes la vida. Te da trabajo, cuando en realidad no es así, ¿no? Es un intercambio. Yo te doy mi trabajo y tú me lo pagas. Te voy a contar una cosita que me pasó hace muchos años. Yo sé que la persona que lo decía medio en serio, medio en broma, ¿vale? Yeah. Y era con Quique, precisamente, ¿cómo es Quique? Nunca Silgueiro es, ¿no? Quique, Enrique Silguero. Silguero. Pues trabajando en una cosa juntos, no me acuerdo qué era exactamente, la persona que nos contrató, tanto a él como a mí, que yo estaba muy cerca de esa persona siempre, decía, pero si me tenéis que pagar vosotros a mí por todo lo que os estoy enseñando, en vez de yo a vosotros, nos decía. Lo decía medio en serio, medio en broma. Os decía el trabajo que me dais enseñándoos. Sí, a mí me lo decía. Yo estaba sin mi ordenador, él estaba en el suyo al lado, y en concreto con Quique era eso, decía, si es que, dice, me tendréis que pagar vosotros a mí, porque todo lo que os estoy enseñando. Y yo he visto en España que hay veces que parece que la gente tiene que llegar a los trabajos sabiéndolo todo, y en Londres he visto una cosa más natural, de que tú puedes empezar como junior y tienes ese periodo de aprendizaje y de adaptación, y está como no hay complejos de empezar más junior, porque luego de forma natural vas a ascender. En España, cuando entras en una posición muy junior o muy de auxiliar, pues igual te encasquetas ahí en ese rol y es difícil avanzar. Entonces hay una cosa como un complejo que está muy mal, porque luego que te encuentras a gente que intenta aparentar que sabe mucho más de lo que sabe, que luego en el día a día no te va a dar el callo, no te va a hacer el trabajo tan bien, porque la necesidad le hace intentar aparentar, a lo mejor en una entrevista de trabajo y tal, que sabe más de lo que sabe,
porque están como menos consolidados esos niveles del nivel que tiene cada persona. Entonces, a mí me parece muy sana la manera de enfocarlo allí. Yo, desde luego, con toda la gente que conozco que trabajáis en Londres, la mayoría, no vamos a generalizar tampoco, en el aspecto laboral están muy contentos por eso, porque se sienten os sentís valorados y, por ejemplo, Ollana, que os ha puesto por aquí un comentario. Sí, Ollana, un besazo. Ella, yo cuando he hablado con ella está súper contenta. Mira, Sí. pone aquí, ole esas mujeres talentosas. Es que Ollana ha llegado a Londres y ha triunfado. Pues Sí. precisamente por eso, porque es una tía que sabe mucho, sabe hacer su trabajo muy bien y aquí pues eso se valora y se premia y se promueve. Es cierto que en España, yo tengo que decir que los españoles, por lanzar un rayito de luz hacia esta crítica, autocrítica, los españoles somos gente en general muy trabajadora, tenemos la fama de la siesta, que tengo que decir que en Inglaterra hay mucha gente que piensa, muchos ingleses que piensan que la siesta nos la pagan, que está dentro de la jornada laboral, amigos, pero mucha gente, ¿eh? Y bueno, pues somos gente muy trabajadora y que funcionamos muy bien y además damos muy buen ambiente en el trabajo y se nos quiere mucho. Y muy polivalentes, porque tú decías, Carlos, antes lo de hacerse muy específico y muy bueno en un área. Eso vale fuera y se valora fuera. Pero aquí, desgraciadamente, lo que vale mucho y se valora mucho es lo contrario, que tú sirvas para todo. Al final, si sirves para todo, eres menos bueno en una sola cosa, porque claro, te estás dedicando a muchas áreas. En el departamento de arte, en Inglaterra está muy separado quién hace un concepto, quién hace un dibujo, quién hace el diseño gráfico, quién hace cada sección, quién va a hacer las compras de atrezo y quién está luego en fase de taller, ¿no? Entonces aquí te encuentras a mucha gente que tiene que hacer, se ve obligado a hacer tanto taller como oficina, que no te digo que no te nutra, porque el saber lo que ocurre en un taller te nutre mucho y te puede dar claves de cómo tienes que diseñar algo en un ordenador. Pero está bien a lo mejor empezar por uno, avanzar al otro rol, pero el que se pida que tú sepas de todo no me parece correcto tampoco. Lo que pasa es que la industria más pequeña hace que cada persona haga muchas cosas. Entonces, bueno, todo tiene una explicación, ¿no? Pero... De hecho, cuando estás empezando, está muy bien estar en un proyecto pequeño o en una empresa pequeña para poder que tus conocimientos sean más amplios, saber un poquito de todo, aunque tú te estés especializando en algo, y que la gente que te rodea, poder aprender un poco de ella de diferentes disciplinas, porque eso luego te va a ayudar y te va a enriquecer, pero sí, creo que la especialización es fundamental. Mira, antes te hablaba de Alixe, que te decía que era una amiga que hacía años que no hablaba con ella y hablé con ella y que se dedica, no sé cómo decirlo, a hacer, corrígeme, Alixe, hacer 3D, títulos, este tipo de cosas, animaciones que se meten en producciones. Y hablaba con ella y me decía que vivía en Inglaterra y dice que está completamente de acuerdo con vosotras en ese aspecto de valorar el trabajo y de que te enseñan y tal y cual. Mira, yo la primera vez que trabajé en Inglaterra, mi primer trabajo, era en una serie de televisión de la BBC, en un taller, y el primer día que fui a trabajar, claro, mi inglés patatero horrible. Entonces yo fui a trabajar, ya había hecho la entrevista y empecé a trabajar y estuve todo el día ahí, dale que te pego, y cuando me fui a mi casa me dicen, gracias Ruth, gracias por tu trabajo, hasta mañana. Y yo pensé, ¿cómo que gracias por mi trabajo? ¿Pero qué pasa? ¿Que no me van a pagar y no me he enterado? ¿Que esto es de gratis? Y te juro que me fui súper mosqueada. Y cada día te dicen gracias por tu trabajo. Cada día, tus jefes, tus compañeros, cada día, cuando estás ayudando a alguien, te da las gracias. Es una ideología diferente. Eso de dar las gracias también, yo creo que es una manía española, porque mi mujer, que es de Polonia, es polaca, siempre lo de las gracias, ¿sabes? Lo ha metido... como que siempre hay que decir gracias, a mi hija le dice siempre gracias. Y en mi familia es que es al contrario, o sea, siempre que mi mujer le daba las gracias a mi madre, por ejemplo, mi madre le decía, no me des las gracias, que no me tienes que dar las gracias, ¿sabes? Y claro, y mi mujer dice gracias a todo. Dice, no hace falta que me des las gracias si soy tu marido.
Entonces, pues eso. Perdona, Carlos, Dime. ¿te parece si me cambio de Safari a Chrome para poder compartir alguna imagen en algún momento? Porque en Safari me dice que no soporta compartir imágenes, que no Venga, lo soporta. vale. Pues mientras, mira, sí, dice, sí, cámbiate, mira, Venga, te sales de aquí, yo sigo hablando. Si quieres yo te saco de aquí, lo haces tranquilamente y vuelves a entrar, ¿vale? Pues mientras aprovechamos, mira, Motion Design, dice que es Alex, sí. Ah, qué guay. Mientras aprovechamos, Ruth, y donde lo habíamos dejado en Instagram, tú te fuiste a Londres y lo de Nueva Zelanda, ¿cómo fue? Cuéntanos lo de Nueva Zelanda. Bueno, lo de Nueva Zelanda fue una aventura ahí en medio. Cuando hablamos de carreras que vemos desde fuera de éxito, hay una parte muy importante que son los fracasos, porque siempre hay muchos fracasos entre medias. Y una de las aptitudes que creo que son muy importantes en la vida y en el trabajo. Perdóname, me interesa mucho que remarques eso, porque ayer, por ejemplo, me han dicho que no a un presupuesto y yo he estado hundido ayer. Y creo que tenemos que aprender a ser impermeables a la frustración. Es que te digan que hay un presupuesto, pues me da igual, ya vendrá otro. Claro, pues a por otro, exacto. Todas las carreras de éxitos están llenas de fracasos y eso hay que tenerlo en cuenta. Y Nueva Zelanda lo fue y no lo fue, porque yo me fui para allá esperando entrar en el Hobbit, porque contacté con Guillermo del Toro cuando lo iba a hacer él y él muy amable me puso en contacto con gente muy gorda de allí, pero justo el día que dejamos nuestros trabajos en España para irnos a Nueva Zelanda, Guillermo del Toro dijo, adiós, Hobbit, y se fue a su puta casa. ¿Cómo es las famosas discrepancias artísticas o cómo lo llaman? Bueno, esas cosas al final nunca te enteras, pero Guillermo del Toro dice muchas veces en redes sociales que si supiéramos la cantidad de proyectos en los que están involucrados él y que luego no salen adelante, y dice, pues mira, este año, por ejemplo, he estado en 7 proyectos diferentes, un guión, un no sé qué, un no sé cuál, y ninguno ha salido. Y el hombre está un poco agafado con eso, ¿eh? A ti también te pasa, ¿no? A mí me pasa mucho, yo no trabajo mucho en un proyecto que no va a salir, pero sí me quedo esperando proyectos que luego no salen o que se retrasan. Eso es bastante habitual. Te pasó con Juego de Tronos, ¿no? Un spin-off. Bueno, sí, es verdad, mira, con Juego de Tronos es la primera vez que me pasó un Guillermo del Toro, que me fui a Belfast a grabar el capítulo piloto, estuve trabajando allí, estuve haciendo unas cosas súper chulas, pero súper chulas, y yo pensando, ¡buah, esto para mi portafolio va a ser genial! Y luego al señor HBO, a José Luis HBO, no le gustó nada y se canceló y van a hacer otro. Así que todas esas cosas que hice en ese capítulo no puedo enseñarlas, son confidenciales. Ah, sí, aunque no salga ya no se puede enseñar nunca. Eso tengo entendido, que eso se queda en el cajón de las maravillas perdidas. Oh. Y entonces te fuiste a Nueva Zelanda. Me fui a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda me dijeron que necesitaba visado, que era algo que ya contábamos con ello. Intentamos conseguir visado, no hubo manera. Así que, como yo iba con mi pareja, íbamos los dos muy a tope con vivir una aventura, pues con nuestros ahorros nos compramos una furgoneta y nos fuimos a recorrer la isla. Claro, y aprendiste algo. Y aprendí algo. Y de vuelta, Iván y Clara ya estaban en Londres y nos dijeron, veniros para acá. Y la verdad es que fue lo mejor que pudimos hacer, porque España estaba ya entrando en crisis, pero en barrena, y habría sido muy difícil salir adelante en España. Mira Iván. Mírale qué concentrado. Otro día lo traeré a Iván, lo que pasa no voy a traeros a todos seguidos porque va a decir, este lo hace fácil con los que tiene contacto. Y quiero que cuentes también, Ruth, que me gusta también la historia de justo estabas en Londres, que no encontrabas nada, tal cual, ya estabas decidida ya a tirar la toalla. Mira, me acuerdo perfectamente. Un día estaba en un parque enorme que hay, Hampstead Heath, que hay al norte de Londres. Estaba con Clara y con otra amiga nuestra, con Pacha. Un besito desde aquí si nos está viendo. Y estábamos charlando y bueno, yo ya había terminado la serie que os contaba de la BBC y bueno, pues no me salía nada. Había hecho varias entrevistas, yo ya no sabía qué hacer. Había llamado a puertas, había enviado el currículum, había llamado por teléfono
con mi inglés cacofónico y yo ya no sabía qué más hacer. Entonces, me acuerdo que estábamos en el parque y les dije, chicas, yo es que si esto sigue así, pues Víctor y yo nos volveremos a España, porque ¿qué vamos a hacer aquí? Estamos gastando dinero, él tampoco encuentra trabajo, ¿qué podemos hacer? Pues irnos. Y me acuerdo que ya se quedaron como, jo, pero es que, pero tal. Y esa misma semana apliqué, bueno, solicité un trabajo, ¿cómo se dice? Solicitar, ¿no? Un trabajo Sí. de pintora de miniaturas que encontré en internet de casualidad y yo pensé pues que serían las típicas miniaturas que vienen de China y que hay que pintarlas bonitas y ya está. No ponía de qué era. No ponía de qué era, nada. Entonces yo como todo lo que encontraba se lo mandaba a Iván y Iván todo lo que encontraba me lo mandaba a mí porque hacíamos lo mismo, pues aplicamos los dos a ese trabajo y Clara chequeó y nos dijo, esto es una productora, este mail que os ha respondido, porque nos respondieron para concertar una entrevista de trabajo, dijo, este mail es de una productora. Y el día que yo llegué allí y vi que era la productora que estaba haciendo Frankenweenie de Tim Burton, Stop Motion, que yo soy súper fan, y Tim Burton, que soy súper fan, 2. Entonces, fue como, absoluto. Wow, no me lo puedo creer. Y ese día me di cuenta de que aunque no me dieran el trabajo, estar en Londres me había permitido acceder a un casting de un trabajo con, bueno, un casting no se dice, de un trabajo con Tim Burton, que es algo que en España jamás me habría sucedido. Entonces pensé, bueno, pues... Y te dijeron que no te iba a pasar después del laberinto del fauno. Y encima mi jefe frustrado me dijo que no me iba a pasar. Entonces ahí me di cuenta de que yo tenía que quedarme en Londres y si había que trabajar de otra cosa hasta que saliera algo, pues se hacía y punto, como había hecho cuando era jovenzuela. Y bueno, al final me cogieron en Frankenweenie y empecé a trabajar allí, pero fue una revelación. ¿No? Fueron muchos meses, ¿no? Sí, entré para 15 días y me quedé 8 meses, un montón. Fue un súper comienzo. Sí, sin duda, porque además un trabajo tan largo que no son habituales en cine, los stop motion son muy largos, te permite pues ahorrar dinero. Es verdad que el stop motion tampoco se paga genial como el cine, pero bueno, te permite ahorrar dinero, tener un colchoncito económico y luego pues seguir tu vida como freelance. Yo fui a visitaros a los estudios, pero no en Frankenweenie, sino en Isla de Perros, ¿no? También en Frankenweenie. Yo creo que también viniste, ¿no? ¿O no? Puede ser. No, sí, yo creo Isla de Perros seguro, porque recuerdo los decorados maravillosos, miniaturas, preciosísimos. Yo nunca he trabajado en stop motion y en esas escalas, siempre en escala humana, real, y me pareció una pasada lo que pintáis, esas miniaturitas de diferentes escalas, lo que pintáis y los decorados muy guay. Yo, de hecho, en Isla de Perros sí que me llamaron para trabajar y podríamos haber estado juntos, pero yo no sé, estaba yo haciendo otra cosa en aquel momento. Sí, esto pasa mucho, ¿no? Que de pronto te llaman para algo y dices, jo, qué pena, pues mira, no puedo, estoy... ¿En qué hemos coincidido nosotras, Ruth? Aparte de Star Wars, que era la misma producción, pero en los estudios sí que hemos estado alguna vez a la vez. Hemos estado en la de Miss Peregrine, en el lugar de Miss Peregrine. Eso es. Y estar en los estudios de quedar para la hora de comer, a ver qué estoy mirando aquí. No pues fíjate, yo creo que no, que solamente en Star Wars y en esta. Lo que pasa es que Star Wars duró mucho, claro, duró 6 meses para mí. Yo creo que tú has estado en otro Star Wars mientras yo hacía algo en Pinewood. Ah, no puede ser. Dumbo, sí, a lo mejor, Dumbo, ¿no? Sí. Cuando estaba en Dumbo. Sí, es verdad. Es verdad que es un placer a la hora de comer decir, venga, nos vemos en la cantina y nos vamos a la cantina y de camino. Hola, Emma. Hola, Emma. Aquí viene la estrella de los directos. Qué preciosa, ¿cómo estás? Mira, Emma, quédate que voy a compartir una imagen muy bonita de Dumbo. ¿Cómo lo hago? A ver. Aquí a la izquierda te tienes que salir. ¿Sí? Add to Chrome, vale. Share screen. Ay, vamos a ver, que ahora no me deja. Oh. Es una flechita, ahí le das a compartir pantalla. Sí, lo que pasa es que me está pidiendo que a ver, seguid vosotros hablando y yo lo intento. No, es facilito. Y luego te dice, tienes que compartir o ventana de la aplicación, toda la pantalla. Ah, vale. O pestaña de Chrome, lo que tú quieras. Vale, compartir. Ya lo veo. Mira, me hace mucha gracia porque tu amiga Alixe dice que cuando empezó a trabajar aquí, que le preguntaban si se encontraba bien y si necesitaba algo y que ella se tenía que reír de la gracia que le hacía toda la situación. Y es que es tal cual así, todo el rato, todo el mundo súper
no sé, pues súper por terminar el trabajo y por hacerlo lo mejor posible. Y es que es una mentalidad completamente distinta. Y Ollana seguro que también tiene tropecientas mil millones de historias de este estilo. Y yo siempre pienso, confío y anhelo que todos los que estamos fuera y luego volvemos a España, yo no vuelvo a España, pero bueno, Clara Ivansi, por ejemplo, o todos los demás que vuelvan a España, que exporten un poco, ¿no? O que importen un poco esa cultura del trabajo. Porque luego sí que te encuentras con gente que lo ha pasado muy mal en sus inicios, con jefes muy, muy castrantes y que luego ellos se convierten en jefes y son exactamente iguales. Y te preguntas, ¿what? Mira, yo eso sí lo he aprendido. Yo cuando a alguien tengo alguna producción en la que contrato a alguien, yo la verdad, y es que además me parece de ser más inteligente, ¿no? Claro. Tratar bien a la persona que está trabajando contigo. Vas a tener mucho mejor ambiente y va a ser mucho más ameno para todas las partes. Claro, y sobre todo porque esa persona va a trabajar mejor y más contento. Y si tú le tienes que pedir que se quede 3 horas contigo, más se va a quedar. Claro, exacto. ¿Ves? Si tú... Perdón. Ah, sí, mira, déjame. Ya lo veo, dame un segundo. Como hemos mencionado algo de Dumbo, esta imagen, pues no sé si es una impresión de pantalla de la peli o qué, pero este era un momento muy tierno de Dumbo. Esto es un baño que lo tuvimos que hacer de resina, que era la bañerita de Dumbo, donde le aseaban. Y entonces, pues esto tuvimos que fabricarlo, porque claro, muchas veces vemos cosas así que no se aprecia o tal, pero obviamente, pues, esto tenía que ir sobre ruedas para poder moverlo dentro del decorado. Era una plataforma con ruedas, era un baño de resina para que pudiera contener el agua y además creo recordar que se rompe en la acción. Entonces, teníamos que hacer varios para poder romper y poder luego utilizar el siguiente, ¿no? Hacerle como con efectos especiales nos tenemos que coordinar para hacer que se rompe y... Porque, claro, Clara, tú, por ejemplo, en Dumbo, ¿qué puesto tenías? Bueno, yo en Dumbo estaba en el departamento de props, que es la única película que he trabajado exclusivamente en el departamento de atrezo, props, normalmente estoy en el de arte o en el de decoración. Y ahí estuve haciendo todo el atrezo personal de Dumbo, todos sus juguetes, su parquecito de juego, su bañera, un carrito donde le presentan en el circo. Los diseñas, los dibujas. Los diseños. ¿No? Luego, muchas de estas cosas tenían ya un concept, que había hecho un concept artist, por ejemplo, Chris Rodburn. Entonces, con ese concept, yo lo que hacía era darle forma de plano de dibujo técnico para que se pudiera construir, hacer que se pudiera construir esa idea. Y digamos que luego Iván lo construye. Entonces, previamente Iván, si fuera algo tipo escultura, lo construiría él, lo haría él, pero aquí hay pues carpinteros, herreros y sí, muchas veces escultores también. O prop makers en general, que hay personas que hacen varias labores dentro de ese departamento, que lo van a construir y luego iría a Ruth, a Iván, a hacer un finishing, un acabado de pintura. Y bueno, y ya pues... Claro, una de las cosas que hablamos muchas veces en Alchemist y tal, y que yo estoy descubriendo, es eso, ¿no? Los que lo vemos desde fuera... los gilipollas que somos cuando vemos una peli porque la vemos en global y decimos vaya mierda de peli o, ¿sabes? O la ves media hora y dices, bueno, eso yo no lo hago, pero dices fuera, ya no la veo. Pero después todo el trabajazo que tiene detrás, ¿no? Porque tú has diseñado y, por ejemplo, no es el caso, pero Ruth hubiera pintado y le habría dedicado un mogollón de horas a este, ¿cómo se llama? Barreño de madera, donde va el... Dumbo, sí. Para a lo mejor una secuencia que dura 30 segundos. Que muchas veces no se ve. Luego hay cosas que hay que tener en cuenta que en estos días en nuestro podcast lo habéis hablado también, ¿no? Que muchas veces no es solo lo bueno que tú seas haciendo algo y lo rápido que tú seas haciendo algo, sino que además puede tener una especificación como esto que tiene que mojarse. Entonces tiene que saber ese pintor que eso no puede de pronto empezar a chorrear
decolorarse en el rodaje. Entonces, muchas veces tienes otras partes técnicas que además también tienes que cubrir. Otra cosa que me flipa, sobre todo, bueno, hablando con vosotros y viendo dónde habéis trabajado, es que nos quedamos con el nombre, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? O de Dumbo, pero luego habéis trabajado en producciones casi igual de flipantes, Sí, pero que casi nunca las decís. es verdad. ¿Cómo cuáles? Claro. No, bueno, Clara sí mucho lo del Cascanueces. Sí. El Cascanueces tampoco es una peli que sea muy, muy conocida y a mí artísticamente, bueno, a mí la peli me gustó. Y en cuanto a dirección de arte y todo esto, me parece, o sea, tiene que ser un regalo que te toque trabajar en una peli así. Totalmente. Y luego, Ruth, por ejemplo, nunca me sé, es 1900... Sí, 1917. Es verdad que esa siempre Ay, se qué me ganas olvida de verla nombrarla, pero sí, eso fue un curro muy interesante porque cuando empezamos a trabajar en esa peli, a mí me llamaron para pintar unos cascos de los soldados británicos, los Brody Helmets, y la verdad es que no me esperaba que fuera el peliculón que es. Nos lo vendieron un poco como que era una peli de bajo presupuesto, que para los presupuestos de las pelis en las que trabajamos lo es, creo que es un 90 o 100 millones de dólares, y bueno, pues eso es lo que estuve haciendo, esos cascos que parecen de verdad, pero son de mentira, son de resina y de goma. A mí me flipa mucho este vídeo. Este es de goma, entonces como es bastante chulo verlos arrugarse y que la pintura se mantenga, que eso es muy importante, no es nada fácil, y mira, pues ahí están. Qué guay. Ay, y tengo una anécdota con esto. Cuando pinté, al lado del vídeo hay una foto que es un casco real, que era mi referencia, y los dos primeros de prueba que hice. Y fue lo que se le enseñó a Sam Mendes. Y Sam Mendes cogió uno de los míos pensando que era el de verdad y flipó, porque claro, como es de resina, no pesa nada, y dijo, ¿what? Y le encantó. Y todo éxito. Claro, pero date cuenta, tú dices, no, es que es una película de bajos presupuestos. Es una peli de Sam Mendes, o sea, ¿sabes? Ya no puede ser una peli mala, o sea, puede serlo, pero, joder, es Sam Mendes, ¿no? Sí, pero bueno, es un plano secuencia, es algo bastante innovador a nivel técnico, no sé, y luego es verdad que no es un historión, no es lo más importante, pero bueno, que te mantiene dentro de la película todo el rato. Y aquí en Reino Unido, en los premios del cine, en los BAFTA, fue todo, vamos, arrasó. O, por ejemplo, tú también, Ruth, Guardianes de la Galaxia, tampoco casi nunca hablas de ella. ¿Sabes qué pasa? Que Guardianes de la Galaxia, el Tour de los Muppets o Maléfica 1 o Thor, la segunda parte, son películas en las que trabajé como parte de un taller, como en El laberinto del fauno, y solamente hice algunas cosas. No estuve de principio a fin, entonces ni siquiera salgo en créditos. Y por eso siempre lo tengo así, que lo digo porque es verdad, yo he pintado esto y esto que sale en esta peli, pero no he estado de principio a fin en esa película como en las otras de las que hablo más, ¿no? A ver, Clara... Estaba preparando una imagen, pero es que soy un poco torpe. Porque estaba preparando en un pantallazo varias imágenes en las que se ve del Cascanueces, pero las tengo que poner de una en una porque soy un poco torpe. Esta primera imagen es la parte del puente de entrada al castillo del Cascanueces y bueno, y me parecía interesante enseñaros toda la parte baja del agua y de esos, ¿cómo se llaman? Molinos, no, ruedas, no, ¿cómo se llama? Ruedas de molino. Sí, ¿no? Que toda esa parte es digital, entonces ahora os enseñaré otra foto donde se ve lo que se construía en el Cascanueces y todo lo que se hacía luego en digital. Aunque no es mi departamento, no es mi competencia contaros de ese tema, pero me parecía muy interesante ver. Entonces, mira, os voy a intentar enseñar otra imagen ahora de un taller donde vais a ver aquí. A ver si ¿Cómo os lleváis con el digital? Porque ya sabemos que Javier Coronilla no se lleva muy bien. Claro, a mí me parece que la buena medida de una cosa y de otra, pues ahí en la buena
conexión entre lo físico y lo digital, o sea, me parece que se pueden aportar mucho el uno al otro, ni que nos vayamos todo a digital y obviamente todo a físico muchas veces requiere unos tiempos de construcción de un decorado que no los tienes, o un presupuesto que no lo tienes, aunque no es que digital sea barato hacerlo, pero te permite ampliar un set muchísimo, te permite dar una parte física para que los actores se encuentren en un buen ambiente donde actuar, te permite tener unas texturas en primer plano y luego, pues, agrandar el set con digital. Entonces, mira, esta foto que tenemos ahí, podéis ver en color lo que estaba construido y podéis ver en blanco lo que era luego añadido digital. Entonces, os voy a compartir ahora la siguiente foto en la que... Dice Mónica Alberte dice que es un molino hidráulico. Gracias, Mónica, por Dios. Gracias. Seguro que lo googlea. Le salía en francés. Puedo decir la excusa del directo, pero es que igual ni me salía el nombre. Y Gustavo... ¿Tienes la otra foto, Carlos? Para... Sí, le doy ahora. Gustavo, un beso. Y ahí, ahora que sabemos lo que es digital y lo que no, pues le vemos mucha diferencia de color. Pero cuando estás viendo la peli no te coscas de aquello que está un poquito más... Porque, por ejemplo, los soldados que vemos ahí, ¿cómo es ese trabajo? Quiero decir, ¿el departamento de arte lo diseña y luego los de 3D lo hacen como lo habéis diseñado o directamente lo hacen ellos? Aquí este personaje, estos que supuestamente son unos soldaditos que se amplían y se engrandecen y cogen tamaño más grande que un humano, claro, al principio estaba basado, creo recordar, teníamos muchísimas cajas de soldaditos, entonces hubo un diseño que se hizo para hacer el atrezo, el prop, y luego... Yo es que no intervine en eso, pero supongo que hubo algo de departamento de criaturas también, bueno, de personajes, ¿no? Porque cuando lo tienes que animar, aunque eso fue todo digital, el animarlo, darle una dimensión mayor, una escala mayor y animarlo. Pero sí que recuerdo que teníamos todas esas cajas que se ven ahí apiladas en el suelo, eran millones de cajas que supuestamente estaban todas llenas de los soldaditos, que luego en la peli, pues, a través de ese instrumento los ampliaban, ¿no? Los hacían en escala monstruo, en vez de soldaditos. ¿Tú cuál sería el trabajo que digas que más... Es que te iba a decir más orgullosa te sientas, pero a lo mejor no es lo mismo orgullosa que la que más ilusión, ¿no? Cambia mucho. Pues, no lo sé. Es que hay muchos, la verdad. Yo diría que el que más te gusta es el de Isla de Perros. Hombre, el de Isla de Perros como trabajo me gusta mucho porque soy súper fan de Wes Anderson y porque es un peliculón. Eso es innegable. Pero mi trabajo allí fue un poco amor-odio, porque pintar animación es duro. Es un trabajo lento, tedioso. Y trabajar con Wes Anderson también tela, es un tío que quiere estar al detalle y no es una persona fácil porque cada decisión pasa por él, cada decisión de cada departamento. Entonces yo igual estaba esperando para pintar un puppet porque todavía Wes Anderson nos tenía que aprobar el color de la piel o el color de una peca. Pero te pagaban mientras, ¿no? Sí, claro, eso te dicen tus compañeros, pero yo para no hacer nada prefiero estar en mi casa, aunque no me paguen, pintando dinosaurios. Pero no, estuvo muy bien. Además, en animación stop motion está guay porque los lunes nos reúnen a todo el crew, a toda la gente y nos pasan el metraje que se ha rodado la semana anterior, que igual son solamente 2 o 3 segundos o 30, depende. Y eso te alienta a seguir adelante porque ves ese muñequito que tenías en tus manos y que se ha estado pintando y de pronto tiene vida y eso es magia. Magia dice Ollana, que lo iba a decir yo ahora, dice que tuvo el privilegio de estar en el taller y ver cómo se hacía todo. Pues yo es que iba a decir que tú me invitaste a que fuera y no fui. Si hubieras estado aquí en Garrido, pues habría ido. Y me arrepiento.
Esto no ha Pues venido. es que una producción de stop motion es digna de ver todas las maquetas, cómo trabaja cada departamento, el departamento de puppets, creo, y es de las pocas producciones donde te dejan traer gente de visita y claro, me traje a Ollana, que también se vino su hermana Sandra y sus hijitos y bueno, pues estuvimos allí dando un paseíto y viendo aquello y luego nos fuimos a tomar unas cervezas. A ver, espera, voy a... Mira, Carlos, de las producciones mías que quedan a veces un poco eclipsadas, es la de Kingsman, esa foto de ahí. Y yo en este trabajo disfruté muchísimo porque estuve en el departamento de decoración diseñando props, pero eran props muy potentes. Por ejemplo, esto era una máquina o sea, era como una mesa de billar que se abría en plan maletín y con unos muelles hidráulicos y aparecía todas las armas. Esto, mira, no sé si veis aquí el dibujo técnico. Para otro. Algo se ve, sí. ¿Ves? Se ve ahí un poco. Entonces, por un lado se abría y por otro lado, una cosa que nunca llegamos a hacer, se ponía completamente de pie la mesa y era una punch machine, era como para practicar boxeo, ¿no? Esa parte no llegamos a hacerla. Pero bueno, toda esa otra parte tuvo que ser también un trabajo muy delicado con el departamento de efectos especiales que tenía que hacer la apertura hidráulica esa, props, iluminación que ponían pues esas armas con esas lucecitas. Y casi que cada cosa que se diseñó en esa película fue, la verdad es que a mí me encantó. Hicimos también una máquina trituradora humana como una picadora de carne humana. ¿Vale? Sí. Da un poco de reflejo y se ve un poco mal, ¿vale? Pero bueno, me encantó a nivel del trabajo que se hizo ahí. Lo que pasa es que, bueno, es una película menos vistosa que las de Disney, en las que he trabajado y tal, pero sí que estuvo artísticamente muy interesante. En esta de Kingsman, ¿sí? La segunda está estrenada, ¿sí? ¿no? Esta fue la 2, la que yo hice, que se llamaba El Círculo Dorado, y la 1 yo no participé en ella. La 1 es en la que sale Elton John, ¿o no sabes? En la 2 es en la que sale Elton John. Sale aquí en Poppy's Land, que es, os voy a poner la máquina trituradora humana para que veáis. Fíjate que lo de Elton John, cuando yo lo vi, ¿sí? pues decía, es Elton John, y yo decía, no, es un doble, no puede ser Elton John haciendo... Es un filete de ternera. Sí, además recuerdo que hubo que cambiar algo de fechas por la disponibilidad de él. Mira, ahí he puesto otra foto para que la subas de la máquina picadora humana de carne humana. Se ve increíble. Oye, ahora que dice aquí Mónica Alberte, dice que diseñaste una punch machine para la peli de Miss Peregrine. Es verdad, pero esa era... Mónica, yo creo que tú te refieres a esa que era el martillo que tenía que subir para arriba en una feria de un parque de atracciones, ¿no? Me parece que te refieres a eso, porque sí. Así de pegar... Sí, además yo estuve pintando el stand de esa punch machine, ¿te acuerdas? ¿Estuviste pintando la punch machine esa, sí, no? Sí. Todo el soporte. Dice ella en el circo es otra cosa. Sí, en el circo. Yo todo lo que hice fue para el circo. Era una especie de punch machine de estas máquinas que le pegas y la bola hace así, entonces... O era un martillo. Vale. ¿Ya estamos? Ya estamos. Hola, de nuevo. No sé qué ha pasado. No sé dónde hemos quedado. ¿Otra peli que te ha gustado? La de Doctor Extraño. No estuve la peli completa, sí, pero es una peli que luego me gustó muchísimo verla y esa imagen que hemos puesto ahí son las estupas, que son esos monumentos funerarios a Buda, que básicamente lo que yo diseñé en esa peli fueron estupas solamente. Las hicimos en varias secciones para luego poder hacer unas más altas, otras más bajas. Y se ven muchísimo, se ven en muchísimos planos de la película, en los templos, en la calle, porque se utilizaron en varios sitios. De hecho, las estupas, normalmente hay cosas que tienes que cambiar el diseño en cine porque te viene bien. Por ejemplo, aquí, las estupas normalmente eran cerradas.
Por en medio de esas columnas tienen una puertecita, pero en cine siempre viene muy bien tener huecos por donde ves lo que ocurre detrás de un elemento. Entonces aquí nos inventamos esa versión de las 4 columnas con el production designer Charlie Wood y con el decorador John Bush. Hicimos un diseño así un poquito diferente y me encantó, porque además teníamos un taller maravilloso con muchísimos moldes de texturas. Si ampliáramos esas estupas, tienen una cantidad de texturas así de este arte asiático, nepalí. Y entonces, pues estuve ahí dedicándome a hacer una forma y tal, pero luego a hacer un diseño con muchísima ornamentación. Entonces, fue muy, muy bonito. Y esa película, estuve poco tiempo en ella, pero fue muy interesante lo que estuve haciendo en ella. Es que además eso da la casualidad de las pelis que no habláis, son las que más me gustan, ¿no? A mí también me pasa. No me gustan las pelis de superhéroes, no de Marvel y esto a mí no me gustan. Pero, por ejemplo, Doctor Extraño me gustó, Guardianes de la Galaxia también me gustó y por eso me da coraje. Y Peregrine para Home for Peculiar también fue muy interesante a nivel... Bueno, claro, pero ahí también trabajó Ruth. ¿Cómo? Que también trabajó Ruth en la de Miss Peregrine, ¿no? Que Sí, habéis dicho que no os acordabais porque habéis dicho que habéis coincidido en Star Wars, pero también en esta. Sí, cuando te has ido, cuando has desaparecido de pantalla, estábamos hablando de lo que estuvimos haciendo juntas, ¿no? Clara estuvo diseñando y yo estuve pintando, pero poquito tiempo. Yo ahí sí que estuve 1 mes o 2 porque justo acababa de volver de un viaje que me hice con Víctor y empezaba en Star Wars. Entonces, en ese lapso de tiempo necesitaba rellenarlo con algo y bueno, pues imagínate, hacerlo con esto es un sueño. Rellenarlo, ¿sabes? Rellenó por una peli de Tim Burton, así, ¿sabes? Luego te digo que esto es un arma a doble filo porque dices, venga, tengo 3 semanas libres o tengo 2 meses libres y empiezas a trabajar en una peli y cuando te tienes que ir te da pena y además te da la sensación de que dejas a la gente un poco colgada siempre, ¿verdad, Clara? ¿A ti también te pasa eso? Totalmente. Bueno, yo en algunas películas he empezado sabiendo que tenía otro proyecto 3 meses después, por ejemplo, en Detective Pikachu, y tenía luego Star Wars, y entonces yo les dije que no podía hacerla, pero me llamaron y me insistieron y les dije, mira, tengo esto otro que empiezo en enero, si os sirve que esté estos 3 meses y luego cogéis a otra persona, entonces en ese momento te dicen sí, porque les solucionas la papeleta. Ahora, ellos nunca piensan luego que te vayas a ir de verdad. Sí. Yo me fui porque tenía la conciencia tranquila en ese caso de que lo había avisado desde antes y que era el acuerdo. Pero eso lo sabe a lo mejor tu jefe o tu jefa que te ha contratado y el resto del mundo no lo sabe. Y cuando de pronto te vas es como que le estás abandonando. Y es como, nos dejas así ahora tirados. Entonces siempre es un poquito complicado irte a mediados de una producción. Es muy difícil encontrar el equilibrio y estar en un proyecto. Claro, muchas veces cuando dices que sí a algo y te quedas esperando por ese algo, por no hacer esto de lo que estamos hablando, ese algo se puede retrasar y al final terminas pringado y sin trabajar pues, por haber intentado hacer las cosas bien. Sí. Entonces, la moraleja, no digas a nada que no. Mira, Mónica está recordando que hiciste también el elefante, que parece que fue como precursor de que luego se iba a hacer Dumbo, ¿no? En el Miss Peregrine hiciste el elefante, ese animatrónico, sí, que tenía una tela que la pintaste muy bonita y estuviste primero en oficina con nosotros haciendo allí los diseños. Sí, estuve haciendo los diseños que al final no valió para nada porque a Tim Burton lo que le gustó es el que estaba inicialmente, pero bueno, que estuvo muy bien también como trabajo. Y luego este elefante es muy gracioso porque cuando fuimos al estreno del equipo, ¿no? Al pase de equipo que nos hicieron y estaba allí Mónica, que se conoce a todo el mundo, a Mónica en el próximo Alchemist, no os lo perdáis, os vais a entender todo. Y entonces Mónica me presenta a un chico y me dice... Mira, esta es Ruth, ella pintó el elefante y él me mira y me dice, no, lo pinté yo. Y yo le miro como, perdón. Y él lo había pintado digitalmente. Pero no le gustó saber que lo mío había ido antes que lo suyo, ¿eh? No, ¿verdad? ¿Cómo son? Bueno, el ego del artista y de que, bueno, todo el mundo tenemos el nuestro, yo qué sé. Mónica, has preguntado que de qué era esa imagen, era de Doctor Extraño. Sí. La imagen anterior que hemos compartido. Yo creo que
como tampoco me gusta que esto se alargue mucho. Ah, bueno, a ver, ¿qué compartes ahí? Nada, otra imagen de Wonder Woman en este caso. Aquí está, el trono central lo diseñó otra persona y los tronos laterales, los anillos, los hizo un concept artist, que no me acuerdo de quién fue, y yo hice luego los planos de construcción. Y aparte, todas las sillas del público yo esas sí las diseñé y las dibujé, que era como si estuvieran talladas en piedra, pero obviamente luego eran de resina, y hicimos un par de hileras y todas las demás fueron digitales. Se ve como una sala completa llena de esas sillas, pero eran todas digitales. Los tronos, el central y los dos laterales, sí que eran físicos. Perdón. No, Didi, termina, Clara. Este de quebrada era muy bonito porque tenía toda la parte de roca, pero luego en la escalinata tenía pues una ornamentación también muy bonita. Es que estas pelis son un gusto trabajar en ellas, la verdad. Yo quería decir y remarcar que lo que Clara ha hecho profesionalmente no es muy normal. Normalmente ella ha empezado como hace todo el mundo, primero de trainee, junior, técnico, senior, bla, bla, pero ella lo ha hecho en la mitad de tiempo que cualquier otra persona inglesa, ¿eh? Estoy hablando, que además nosotros tenemos el hándicap del idioma, aunque Clara es hiperbilingüe. No, pero es verdad, tú en cuestión de 5 años has empezado desde cero y has llegado a ser directora de arte. Y eso es algo que no todo el mundo hace. Ha sido rápido y vertiginoso y mi salud lo ha sufrido en el camino. Sí, es verdad, pero es algo que hay que valorar y remarcar porque, pues por eso, ¿no? Porque todo el estrés, todo el sufrimiento que hay de por medio, pues merece la pena que luego se cuente. Claro, es lo que tiene haberte perdido 10 años de vida en España familiar y de amigos, haberme perdido todas las bodas de mis amigas, todas las bautizos, todos los momentos. Yo me he perdido mucha vida personal por sacrificarla por el trabajo, por estar ahí, porque cuando al principio te quieres hacer un hueco te sientes muy imprescindible en una producción y no te quieres ir y dejarles ahí tirados en un momento dado, en un fin de semana que tenías planificado irte, pero hay que trabajar, pues nada, te quedas, lo sacrificas. Entonces, han sido 10 años de sacrificar mucho, que tú sabes igual que yo, Ruth, cómo ha sido esa trayectoria nuestra, con Iván, con todos los que nos dedicamos a esto. Y entonces ha sido muy rápido, vertiginoso, a veces con miedo, a veces me han llamado para un rol pues superior al que yo estaba haciendo en ese momento, me han llamado para el rol siguiente. Y obviamente pues te da el pavor, pero dices, venga, sí, digo que sí, lo hago. Si me lo están ofreciendo y saben lo que yo hago, será porque saben lo que puedo dar. Pero claro, tu estrés y tu nervio y bueno, no, yo el estrés lo he llevado bastante mal, la verdad. Hay gente que tolera mucho mejor el estrés, que son más pausados, más tranquilos. Yo no lo he llevado bien. Pero bueno, por otro lado tengo esa recompensa, ese aprendizaje y esa profesión que tengo hoy día. Mira, dime. No, que tengo que decir que nos pasa como a todo el mundo, que a todo el mundo le pasará esto. Cada vez que te enfrentas a un nuevo proyecto, hay una parte de tus sentimientos que son miedo y sensación de fracaso, ¿no? De que vas a fracasar y miedo al fracaso. Y esto nos pasa a todos. A los que nos están escuchando ahora mismo seguro que les ha pasado un montón de veces y que sepáis que a nosotros nos pasa cada vez que empezamos un nuevo proyecto. A mí, por ejemplo, como ya siempre hago lo mismo, pues cada vez menos. Pero antes yo me acuerdo que te enfrentabas a un nuevo proyecto y vamos, yo la primera semana adelgazaba 3 kilos de los nervios. De nervios, de no dormir, de tal, sí. Claro. Mira, iba a decir que claro, que Santi Riesco, que lo conocemos de la facultad, aparte de meterse con mi calvicie, que me decía que Estambul me estaba esperando, que hay que poner... a la gente. Sí, hacer daño. Y hacer daño. Sí. Hay que poner freno desde ya a la huida de cerebro y talento, dice. Así que nada, no sé cómo se soluciona. O si no freno de que salgan, sí que puedan volver y trabajar aquí en buenas condiciones. Que es en lo que estás tú, ¿verdad? Un poco intentar tal. A ver, hay que traer información de lo que hemos aprendido fuera, enseñar aquí. ¿Y qué ibas a decir? Hay que tener en cuenta que
que aquí en Reino Unido hay unas ayudas del gobierno en forma de exenciones fiscales a las producciones que vienen aquí a dejarse el dinerito a cambio de que contraten un tanto por ciento de técnicos locales, etcétera, etcétera, que está haciéndose también en Praga y en Budapest y que eso funciona muy bien. Y en España es algo que tendría que empezar a valorarse y a hacerse, porque España a nivel paisajístico lo tiene todo. Tenemos montaña, tenemos playa, tenemos desierto, tenemos nieve, tenemos calor y frío, tenemos todo absolutamente. Y creo que es algo que potenciaría mucho esa industria, que en Reino Unido se ve exactamente como eso, como una industria generadora de dinero y de economía y de puestos de trabajo. Y en España cuesta ver eso, ¿no? El cine se ve como un nido de rojeras. Claro, y además, eso que tú dices aquí se hace, pero en los primeros no sé cuántos millones. Entonces, en una película pequeñita se puede beneficiar de ello. Pero que en una película grande tú dices, si me vas a dar esa exención fiscal en los primeros no sé cuántos millones, pero es que yo me voy a gastar todo esto, dámelo en todo. Así que si algún político nos está viendo y quiere hacer cosas buenas por su país, que sepáis que la industria del cine es algo muy potente, que está por explotar en España todavía y que puede dar muchísimo más de sí. Me voy a meter en un jardín. Seguro que trae más dinero que los toros. Venga. Venga, a por él, chicos. Luego a muchos sectores, porque al sector hotelero, de hostelería, de vehículos, transporte, o sea, hay millones de áreas que se benefician cuando hay una gran producción de cine. Por ejemplo, la de Exodus, que estuvimos visitando a Iván en Almería cuando él estuvo trabajando en Exodus, pues ahí estaba toda la provincia entera volcada con la peli, muchísima gente trabajando, que si eso fuera constante, pues habría pues muchísimo trabajo. Mira, voy a hacer un repaso. No, dilo. Que es que iba a hacer un repaso de todos los comentarios, pero sí. No, te iba a decir precisamente eso, que Miguel Ángel Tejero nos dice que hay que crear industria desde dentro y lo más difícil promover el sistema de aprendizaje que habéis descrito los alquimistas en vuestro podcast. Y creo que es cierto, creo que por un lado está potenciar las extensiones fiscales para que vengan producciones y facilitar a las producciones que vengan desde fuera, y por otro lado creo que también es importante empezar a generar una industria educacional alrededor de oficios como los nuestros, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bellas Artes no se habla de que puedes tener una carrera de director artístico después, no se sabe. Entonces, en Alchemist nos gustaría siempre aportar un granito de arena en este sentido, pero creo que es muy importante también favorecer esto, y además esto también es una subindustria que crea puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Claro, es que en Inglaterra muchísimos compañeros míos estudiaron expresamente desde que tenían 18, 19 años, ya se metieron en algo muy, muy concreto de prop making, de fabricación de atrezo o de tal, diseño de... Claro, y para dedicarte a eso, para estudiar eso, pues tiene que haber un flujo de trabajo suficiente como para que no sea algo completamente imposible, ¿no? de conseguir después. Claro. Mira, dice... Vamos, voy a hacer un repaso a esto y después os hago una pregunta y ya vamos terminando. Ricard dice, me encantan los diseños de Clara y las técnicas de pintura. Gracias, Ricard. Muchas gracias. Luego, Mónica Alberte, que está monopolizando los comentarios. ¿Cuál es la película que más os ha gustado cinematográficamente, independientemente de vuestro trabajo en ella? Toma ya, a ver. Eso hay que pensarlo. A mí, Isla de Perros, ya os lo he dicho antes, y El laberinto del fauno. Luego la tercera sería 1917. Ah, y estuviste en Lo Imposible también, ¿no? ¿O no? Sí, también estuve en Lo Imposible. Estuve justo antes de irme a Nueva Zelanda. También tenía... Pero tú tampoco lo dices nunca. O sea, yo si hubiera participado en Lo Imposible... Es que ahí sí que estuve haciendo... Además, ahí también trabajó Víctor. Estuvimos haciendo algo muy poco lucido. Ni siquiera estuve pintando. Estuve recubriendo props... de corcho blanco con látex. Es verdad que fue un trabajo duro y tal, pero no fue un trabajo muy bonito. Así que, En mi caso, las dos de Tim Burton en las que he trabajado, Miss Peregrine y Dumbo, porque me encanta Tim Burton. Con todo atrezado, Mónica, todo atrezado. Y entonces, bueno, esa seguro, y justamente hoy también hemos hablado de ella, Doctor Extraño y Wonder Woman, también me han gustado. He disfrutado de la película,
independientemente de que disfruté muchísimo la parte artística y colaborar en ella, me han gustado esas películas especialmente. Y un piropazo de Mónica para Clara. Clara es una crack de lo más profesional que he conocido en mi carrera. Técnicamente, un número 10 y sabe adaptar los diseños a las complejidades de los rodajes siempre con una sonrisa. Yo te amo mucho y tú eres otra super crack y espero que tengamos larga vida trabajando juntas. Segundo eso. Clara es una, vamos, ya os lo he dicho antes, tiene una carrera que atestigua eso. Y Ruth, que yo he visto las cosas en vivo y en directo y he visto en taller las maravillas y la magia que hace. No, a mí se me cae la baba, no por los proyectos en los que habéis trabajado, por supuesto, pero eso, cuando enseña a Clara los diseños ahí en la hoja, es que me parece, o sea, me da envidia, me gusta mucho verlo, o sea, tiene que ser súper guay hacerlo. O cuando veo los cascos de Ruth o cuando veo que pinta una espada láser. También es que me llama muchísimo la atención las capas que tendrá que darle. Aquí le voy a dar un poquito de sombra para no sé qué. Y ahora lo rayo para que parezca que está más viejo, pero lo vuelvo a pintar encima para que no sé qué. O sea, sí, es súper interesante. Acojonante. Y con lo que yo quería terminar es con el título que le he dado yo a la charla, que viene de algo que yo creo que dijo Ruth en uno de los podcasts. Que de Alchemist, dijo algo así, eso que creo que fue Ruth, que no dejemos que nos digan que algo es imposible. Totalmente. ¿No? Porque supongo que a lo mejor a vosotras en algún momento de vuestra trayectoria os lo han dicho o os han dicho, tú estás loca, ¿qué vas esto? Cuando Ruth dijo, después del laberinto del fauno, vosotros esto pasa una vez en la vida. Sí, muchas veces, a mí me han dicho eso muchas veces y si cada vez que me dijeran eso yo me echara atrás, pues no sé dónde estaría ahora, supongo que en Villamañán, en mi pueblo, criando legumbres, no lo sé. Pero tengo que decir que aún a día de hoy, cuando emprendo un nuevo proyecto un poquito loco o un poquito complicado, todavía gente de mi círculo me dice, eso es muy difícil. Y tú lo miras como... Porque después de todo, ¿no? De todo lo que hemos vivido cada uno, todos sabemos la complejidad que tienen las cosas y sabemos a lo que nos enfrentamos con realismo, ¿no? Entonces, me hace gracia que a día de hoy la gente que hace pocas cosas te diga que lo que tú quieres hacer es una locura y es como... Bueno, pues si hubiera hecho caso a opiniones como la tuya, igual nunca hubiera hecho nada, jamás. Y es difícil no hacer caso a eso, porque yo, por ejemplo, cuando decidí irme a Nueva Zelanda con Víctor, recuerdo que un familiar me dijo, eso es una locura, os vais sin trabajo fijo, dejáis vuestros trabajos fijos porque teníamos 2 trabajos indefinidos en España y claro, tú estás convencido de tu decisión, pero sabes que es arriesgado. Entonces, cada vez que alguien te lanza esos pensamientos encima, te hacen dudar y eso no viene nada bien. Claro. Entonces, es verdad que tú lo puedes pensar, eres libre, pero a veces esas cosas es mejor no decirlas, porque tú puedes soñar con lo que quieras y puedes llegar a donde tú quieras. Esa es la moraleja que se tiene que quedar. Sí, hay que tener... Porque tú, Ruth, no, es que Ruth, digo, ¿tú dudas alguna vez en todo esto? Quiero decir, porque yo te veo una persona súper fuerte y que lo tienes muy claro. O sea, ¿a ti alguna vez todo esto que te llega que te dicen, no, tú alguna dices, a lo mismo no? Sí, claro que dudo, pero al final yo no arriesgo nada. Que algo no salga, no pasa nada, pues no sale, pues a otra cosa. Es lo que hablábamos antes, ¿no? El ser impermeable a la frustración es muy importante. Que no sale esto, pues a por otra cosa, ya está. ¿Y tú, Clara? Yo iba a decir que a mí incluso me ha ocurrido en Londres, trabajando en tele, antes de entrar en cine, que un director de arte con el que yo estaba trabajando allí y yo le hablaba de que tenía muchas ganas de ir al cine y él un poco decía, bueno, sí, está bien, pero tampoco hay que aspirar a... No todo el mundo tiene por qué aspirar a eso, ¿no? Que también estamos muy bien en tele y tal. Y un poco él le tenía miedo o no quería pasar por el aro de tener que dar 2 escalones atrás y de ser director de arte en tele, ser de pronto dibujante durante 1 o 2 años en cine.
Entonces él me decía eso, pero yo decía, es que a mí no me importa ir para atrás para coger impulso y luego coger carrerilla y subir. Entonces yo eso siempre lo tuve muy claro, no tener esos complejos de estoy yendo para atrás. Bueno, sí, me estás yendo para atrás, pero en una escala de algo mayor. Entonces, bueno, a mí me parece que los pasos que hemos dado como grupo, todos los que nos hemos ido allí, han sido acertados, han sido en algunos momentos arriesgados o valientes, pero han sido pasos que, bueno, es lo que nos han hecho estar hoy aquí y a veces podía considerarse desde fuera que estabas dando un paso atrás. Entonces, bueno, hay veces que hay que dar ese pasito atrás, pero desde luego imposible no son las cosas. Pues nada, pues muchísimas gracias. Casi después de haber atrezado todo esto de Star Wars, no hemos hablado de Star Wars. Muy poco, ¿verdad? Para otra. Quedamos otro día y hablamos Vale. de Star Wars. Vale. Había preparado algunas imágenes de esas que están online, por supuesto, no es que yo comparta mis imágenes porque me cortan el cuello, pero había preparado algunas imágenes del festival y algunas cosas que sí que se podían enseñar, así que para otro día, que si nos emplazas, pues ahí estaremos. Eso es, otro día lo hacemos primero en Alchemist. Vale. Genial. Y luego aquí. Pues muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Un besazo. Gracias a ti, Carlos, por Gracias a todos los Un beso a oyentes. todos. Un beso, chao, chao, chao. Adiós, adiós. A ver, un segundo. Ya está. Pues nada, pues muchas gracias a todos otro día más por habernos escuchado, por habernos seguido. Y nada, por favor, como dice Ruth en el podcast, darle a like, que no cuesta nada, compartid y así estaréis ayudando a que la gente se lo pase bien y aprenda cositas nuevas. El martes estaré con The Richters, que son Paul y Mónica. Mónica no la conozco, a Paul sí que lo conozco. Son filmmakers, son videógrafos, viven en Berlín y hacen un trabajo espectacular, muy, muy diferente de vídeos de boda, es alucinante. Hice echándole un ojo a su trabajo en las redes sociales y el martes a las 12 nos vemos y aprenderemos más cosas con ellos y seguro que nos lo pasamos fenomenal porque están bastante locos. Así que nada, un abrazo Mónica, un abrazo Luismi y un abrazo a todos, a Ricard también y nos vemos el martes. Venga, hasta luego.